Y precisamente como vimos, el presidente Boric pidió adelantar compensaciones, evaluar las concesiones. Vamos a conversar de todo esto con Juan Antonio Peribonio, ex director del CERNAC, abogado, por cierto. Juan Antonio, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes, gusto saludarte y buenas tardes a todos los televidentes. Juan Antonio, ¿cómo calificas el comportamiento de las empresas eléctricas? ¿Cómo han respondido de acuerdo a la magnitud de lo que ha pasado, pero también a la extensión del tiempo que ha transcurrido? Bueno, ciertamente y en términos muy objetivos, creo que estamos en presencia de una infracción gravísima por parte de la empresa, no solamente desde el punto de vista estructural, por el corte abrupto del suministro de energía eléctrica del día 1 de agosto, sino que todos los hechos posteriores, es decir, no atender a los clientes, a los consumidores adecuadamente, no entregarles información veraz y oportuna, que evidentemente es un principio básico que sustenta nuestro funcionamiento del derecho del consumidor, son infracciones gravísimas y especialmente cuando se trata de un servicio básico. El servicio básico, al igual que el agua, el gas, el alcantarillado, las telecomunicaciones, el teléfono, son servicios que golpean fuertemente en los hogares y además estamos frente a una tormenta perfecta porque se trata de un servicio monopólico Mm. que tiene como característica que los consumidores no podemos elegir cambiarnos de proveedor. Es el único que nos puede proveer del servicio. Por lo tanto, estamos en presencia, a mi juicio, de una de las infracciones más graves. La ley del consumidor contempla una multa por cada consumidor afectado de 1.500 UTM. Por cada consumidor afectado equivale en pesos a cerca de 100 millones de pesos. A Esta cada multa cliente. por cada cliente, en rigor, en estricto rigor y en teoría, si esto llega a tribunales, el juez puede aplicar una multa de cerca de 100 millones de pesos por cada consumidor afectado y el límite máximo que establece la ley del consumidor es de 32 millones de dólares aproximadamente. Son Ujú. 45.000 UTA. De esta manera, entonces, vemos con preocupación, evidentemente, como todos los chilenos, este episodio que creo que es inédito, junto con, yo me atrevería a decir, los antecedentes previos. La Dirección Meteorológica anunció que iba a haber un fenómeno climatológico especial en aquellos días porque ya venía del sur. Y además también hay que señalar, en él tuvo una situación similar en el mes de mayo. Ujú. Por lo tanto, también tenemos una conducta que es reiterativa. Entonces tenemos dos cosas, Matilde. Primero, el corte de suministro, que inmediatamente eso es una infracción grave a la ley del consumidor, y todos los hechos posteriores, el trato inadecuado hacia los consumidores, la información parcial o negativa de información, no cumplimiento de promesas, evidentemente eso también afecta seriamente los derechos de los consumidores. Al incurrir en todas estas faltas en una empresa monopólica que es altamente regulada, dentro de las regulaciones me imagino que tiene que estar estipulado todo esto, el máximo de tiempo que puede permanecer un cliente sin suministro, eh, digamos, la voluntad de la empresa para darle información efectiva, correcta, porque aquí se ha acusado de que se ha dado información, la superintendencia no la quiso calificar de información mentirosa, sino que dijo que no era exacta porque había cuadrillas que se decía que estaban trabajando y finalmente cuando se enviaba a los fiscalizadores se veía que eso no era así. Hay sectores en los que se ha dado por repuesto el suministro cuando eso tampoco ha ocurrido. Eso lleva, me imagino, a un incumplimiento de contrato que puede generar las condiciones para que se revise al menos la concesión. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Hay quienes piden una revisión de las condiciones de esta concesión, otros que piden caducarla. ¿Qué es lo que efectivamente el Estado tiene derecho a hacer ante un incumplimiento de esta magnitud? Bueno, por supuesto, dentro de la facultad de los organismos técnicos reguladores, por una parte tenemos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ellos cuentan con facultades para fiscalizar y cuando detecta el incumplimiento de estas normas,
aplica multas que son a beneficio fiscal. En el episodio de los cortes de energía eléctrica de mayo ya se aplicó una multa de 4.000 millones de pesos y ayer vimos que la SEC concurrió personalmente a las oficinas de la empresa a fiscalizar y, como tú muy bien dices, Matilde, ha detectado también nuevas fallas respecto a la forma de entregar información, lo que probablemente va a conllevar nuevas multas. Ya, Esas pero una multas, multa de 4.000 millones de pesos, estamos hablando de 4 millones de dólares para una empresa gigante en que probablemente le sale más barato pagar la multa. sí, de acuerdo a la información pública que está en la página web, esta empresa en el primer semestre del año 2024 tuvo una utilidad, si mal no recuerdo, de 54 millones de dólares aproximadamente. Es una empresa que cuenta con recursos. Evidentemente que obviamente en esto también hay que ser objetivo. Estamos hablando de un fenómeno que probablemente es anormal. Estos vientos huracanados de 124 kilómetros por hora efectivamente existieron, pero también lo que señalaba al comienzo, estamos en presencia de un hecho que probablemente no sea un caso fortuito, que está definido por la ley como un imprevisto imposible de resistir. De imprevisto prácticamente no tenía nada, porque la Dirección Meteorológica ya había anunciado la existencia de estos vientos inusuales y vemos entonces que la empresa no se preparó, no tomó ninguna medida de prevención. Por ejemplo, aumentar las cuadrillas, por ejemplo, entregar información veraz y oportuna, un mapeo de dónde estaban haciendo los trabajos. Hasta el día de hoy, ya vamos a cumplir 6 días, todavía hay más de 140.000 hogares sin energía eléctrica y eso demuestra de que no tomaron ninguna medida preventiva. Y si además tomamos en cuenta de que le habían anunciado, ellos podrían haber tomado entonces algunas medidas para que el daño no fuera de la magnitud que han tenido los consumidores. Eso conlleva entonces las multas del regulador del sector, del sector del mercado eléctrico, que es la SEC, y lo que persigue esa multa es proteger el bien jurídico de la continuidad del servicio eléctrico. Eso por una parte, Matilde. Por otra parte, tenemos las multas de la ley del consumidor y de la ley eléctrica, que son en cuanto a montos bastante similares, que persiguen la protección de los consumidores en cuanto a la reparación de sus bienes, de sus perjuicios, indemnizarlos, compensarlos de alguna manera, y para eso el camino que ha tomado el CERNAC me parece a mí que es el camino correcto, que es el procedimiento voluntario colectivo que se inició el día de ayer a través de la resolución dictada por el director del CERNAC, en donde voluntariamente la empresa ha pedido este procedimiento para sentarse en una mesa junto a los alcaldes. Ayer por la prensa vimos a todas las autoridades edilicias, a la mayoría, y a la Asociación Chilena de Municipalidades, también aportando para que en conjunto entonces en un plazo breve podamos encontrar también, además de la multa que va a beneficio fiscal, compensaciones directas al bolsillo de los consumidores afectados porque ya no resisten más. Estamos hablando no solamente de un corte que trae aparejado muchas molestias, sino que también personas, por ejemplo, electrodependientes, oxígeno, o personas que necesitan refrigerar medicamentos como los insulinodependientes, y también, por ejemplo, los medicamentos que probablemente se han descompuesto y probablemente también artefactos domiciliarios, electrodomésticos, que también probablemente se hayan quemado. El CERNAC inició este procedimiento voluntario colectivo que la ley dice que tiene un plazo máximo de tramitación de 3 meses para buscar estas compensaciones. ¿Ya? El CERNAC también ha dicho que va a tomar como piso base el procedimiento voluntario colectivo que se inició a propósito de los cortes del mes de mayo, que parten de 43.000 pesos por 2 días y medio de suspensión de suministro eléctrico. Así, haciendo un cálculo rápido, podríamos entender que por el solo corte de la energía eléctrica, entonces podríamos tal vez estar pensando que esto si estamos a 6 días de suspensión del suministro eléctrico, podríamos pensar en una cifra aproximadamente de 120.000 pesos por cada consumidor en forma directa. Esto, Matilde, sin considerar
lo que se establece en la ley respecto a la indemnización directa y automática Ya, es que eso le iba a que la preguntar, empresa tiene que porque entregar a cada consumidor. este procedimiento que en él inicia con el CERNAC, en que se pueden aplicar estas multas que recibiría cada una de las personas, digamos, tiene un plazo límite de 3 meses, pero llega a una compensación bastante menor a una judicial en que usted mismo decía, por cada cliente se puede llegar a los 100 millones de pesos en multa. ¿Una anula la otra o una solamente compensa antes que la otra y la otra también sigue curso? ¿No es que con esta compensación pactada se anule la posibilidad de las personas de ir a juicio? No se anula, efectivamente, las personas que no estén de acuerdo, en el evento que el procedimiento termine favorablemente, en el entendido de que hubo un acuerdo compensatorio entre la autoridad, la agencia estatal, que es el CERNAC, y la empresa, y se termina favorablemente el procedimiento, perfectamente pueden haber personas que no están de acuerdo con la oferta que ha hecho la empresa, hacen reserva de sus derechos e interponen las acciones que estiman conveniente para perseguir sus daños propios, que evidentemente son en este momento innumerables, ¿no? Pueden ser de muy variada índole. Ujú. Por lo tanto, este procedimiento, Matilde, no coarta la posibilidad de que individualmente los consumidores, una vez terminado el procedimiento, puedan después comenzar con demandas colectivas. La demanda colectiva está hoy día detenida. ¿Por qué razón? Porque el CERNAC activó el procedimiento voluntario colectivo, cuyo efecto es que durante el trámite de este procedimiento ningún otro legitimado activo, que son las asociaciones de consumidores o grupos de consumidores, tienen derecho a presentar demandas colectivas. Mientras esté en trámite, no se puede hacer. Terminado ese trámite, que lo inició el CERNAC ayer, anunciaron en un plazo de un mes. Hay que ser realista, muchas veces uno tiene la ambición, ¿verdad?, la aspiración de hacer las cosas rápidas, probablemente se demore un poco más, tal vez unos 2 meses, puede llegar hasta los 3 meses. Si eso es satisfactorio, muy bien, entonces se cierra y se le paga directamente al bolsillo del consumidor. Los que no estén de acuerdo pueden entonces hacer reserva de sus derechos individuales para presentar acciones propias y en ese caso entonces se mantiene incólume la posibilidad de que ese consumidor afectado pueda recibir una indemnización mayor. Yo le pongo el ejemplo, Matilde, de personas que tal vez han tenido familiares con muchos problemas por ser dependientes de Ujú. medicamentos o electrodependientes. Por supuesto puede haber también un daño moral, que algún ser querido haya fallecido por culpa de esta situación. Son daños mayores que evidentemente entonces el CERNAC va a tener que saber, y lo sabe perfectamente, que eso puede ocurrir. Ujú. Juan Antonio, cuando, por ejemplo, los municipios, en prácticamente todos, en cada una de sus páginas web, tienen un link donde dice acá, si usted fue afectado, súmate a las acciones contra Enel, pincha aquí y cada usuario que se ha visto afectado puede entonces inscribir y poner su caso. ¿Esto se considera para esta compensación pactada o esto puede dar inicio a acciones legales que se califiquen como individuales o al ser colectivas ya no rige digamos, esa compensación? Sí, efectivamente los municipios han colaborado, han prestado sus plataformas. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de que los consumidores entreguen comprobantes de los daños que han tenido. Ya, eso es El bien CERNAC ha difícil. señalado, eso sí, por eso, pero ha señalado el CERNAC que es de esperar que la empresa flexibilice el rigor con que se aprecian estos medios probatorios. Yo entiendo de que se va a acordar que bastará, por ejemplo, para estos efectos, una fotografía de los alimentos descompuestos. Y por lo tanto, lo que se está pretendiendo hacer con esto es formar una base de datos que le permita al CERNAC calcular un bono, una bonificación global respecto, por ejemplo, para el ítem alimentos. Se entiende aproximadamente que para una familia de 4 miembros aproximadamente, ¿no? Por una semana
el costo podría ser una canasta familiar de una semana de cerca de 50, 60 mil pesos promedio, ¿no? Aproximado. Bueno, eso lo necesita el SENAC para realizar esos cálculos y por lo tanto decirle a la empresa que además de indemnización por el corte y las molestias que esto significa, tendrá que indemnizar también respecto a los alimentos que se han podrido. Y por otra parte, también mandar comprobantes, por ejemplo, de la condición de un paciente electrodependiente o con otro tipo de medicamento. El gerente general de la empresa el otro día nos sorprendió a todos con una declaración que hizo que nos llamó mucho la atención cuando dijo que ellos se enteran de la cantidad de consumidores afectados cuando el consumidor hace el reclamo a la empresa. Ya, a eso también quería ir, que es bastante sorprendente que en el año 2024 ese sea el mecanismo para una empresa como Enel de conocer efectivamente cuál es la afectación que está teniendo su servicio. Y eso pasa porque no tienen o no se establecieron finalmente los medidores inteligentes, porque finalmente iban a ser de costo de cada uno de los consumidores. ¿Se pudiera pedir a la empresa que fruto de todo lo que ha ocurrido pusiera a cargo propio estos medidores? Bueno, por supuesto, Matilde, que siempre esas exigencias se pueden formular, pero en el marco de este procedimiento voluntario colectivo lo veo bastante difícil porque lo que se pretende hacer es indemnizar, compensar a los consumidores con los daños directos que han tenido Claro, con yo esta pensaba suspensión. en las modificaciones a la actual concesión, porque como el presidente pidió que se revisara la concesión. Hay Ah, quienes por piden supuesto. que efectivamente la concesión caduque, pero en términos de revisarla y de cambiar algunas de esas condiciones, ¿pudiera incluirse esta? Por supuesto, evidentemente, eso ya estamos hablando de otras palabras, estamos hablando del tema de la revisión o probable caducidad de esta concesión. Son materias que se tienen que tratar a nivel gubernamental a través del Ministerio de Energía y por supuesto que son cuestiones que se pueden plantear en un proceso de revisión. Y que Ahora, yo eso le entiendo las permite a la empresa declaraciones. no estar ciega y eso es un beneficio para la empresa también. Por supuesto, por supuesto. Aquí lo lamentable, Matilde, fue que cuando se pretendió cambiar a los medidores inteligentes, esos medidores fueron cobrados a los propios clientes, a los propios consumidores Así es. y entregados a la empresa para que hagan uso de ellos. De verdad, bastante inaceptable, por decirlo menos, que cada consumidor tenía que pagar una cifra considerable y por eso no prosperó la idea. Es posible en una revisión de la concesión que se incorpore, como también, por ejemplo, materias relacionadas con el exceso de peso que tiene el cable aéreo, ¿no? Mm. Nosotros vemos los postes que se han caído, producto básicamente por el exceso de peso que tienen, por la cantidad de cables que La hay chatarra que se llama, incorporados. que no está la normativa para, digamos, el reglamento para hacer efectiva la ley, que también es otra inoperancia por ahí del Estado. Exactamente, por eso, mire, yo estoy viendo a las autoridades hoy día tratando rápidamente de solucionar lo urgente. Reponer el servicio que es fundamental, es un servicio básico, como yo digo, es un servicio que llega a la familia en forma directa e impacta en forma muy grave cuando éste falla, y por lo tanto creo que es lo primero que hay que hacer y indemnizar rápidamente, ojalá en 1 o 2 meses, por la pérdida de la energía eléctrica, los alimentos, los medicamentos y los electrodomésticos que se pudieron haber quemado. Eso es en lo inmediato. La revisión de la concesión es materia de otro debate que debe estar a nivel gubernamental. Yo entiendo evidentemente que estamos en presencia de una situación que es grave, amerita hacer la revisión, pero por otra parte yo espero que la empresa cumpla, por lo menos que se dé cuenta, tome conciencia, ¿no? De que hoy lo que tiene que hacer es entregar las concesiones, perdón, las compensaciones que el CERNAC va a exigir en este procedimiento colectivo para no arriesgarse a un conflicto judicial que la va a enfrentar a multas que son infinitamente, exorbitantemente mayores y que
en forma rápida los consumidores a la inversa puedan recibir si lo reconocen como un hecho grave. Yo parto de la base que las declaraciones del gerente general, yo lo he visto a él ahí muy activo, muy preocupado, ciertamente, pero es una declaración muy desafortunada. Yo espero que lo reconozcan, pero evidentemente que no contribuye en nada. Al revés, yo creo que llegó el momento de que asuman que lo que está en juego es la vida de las personas, no solamente la comodidad del diario vivir, sino que es un bien, un servicio público vital, de vital importancia. Y por eso entonces creo que habría que separar ambas discusiones. La situación de emergencia y por supuesto la caducidad, que es una materia que, que hay que ser prudente, hay que ser... mire, Matilde, yo no sé si hoy, cambiando el concesionario, vamos a solucionar los problemas de la rapidez de la reposición del servicio eléctrico, por ejemplo. Claro, entendemos que es también una, y eso es lo que le quería preguntar también, si es una frase, una medida de presión para una empresa como esta, porque aquí hay varias etapas. Uno es revisar la concesión en términos de poder cambiar algunos de los términos de ese contrato. Y lo segundo, ya que es mucho más drástico, es la caducidad del contrato. Y ahí es lo que le quería preguntar. ¿Cuán factible, útil, rápido, posible es realizar algo así con una empresa del tamaño del servicio que está prestando esta? Bueno, por eso considero que lo que es más rápido es la decisión que tomó el CERNAC de iniciar un procedimiento voluntario colectivo. Dura hasta 3 meses, es transparente, se rige en base al principio de publicidad, en base al principio de indemnidad patrimonial en favor del consumidor, y por eso yo estoy seguro que el CERNAC va a exigir no solamente la compensación por el corte de la energía eléctrica, sino que también por el daño a los bienes de los consumidores. Hay que tener presente y una señal de tranquilidad para los consumidores. Si este procedimiento falla o porque no se llega a acuerdo o por algún motivo se retiran la empresa, queda a salvo, absolutamente incólume, la posibilidad que cada consumidor pueda ejercer la acción individual como también las acciones colectivas. Lo único que está suspendido hoy es el ejercicio de las acciones colectivas. Y lo mismo, Matilde, respecto a las pymes, a los emprendedores, que hoy día, ustedes saben, generan el 80% del empleo en Chile. Es importante también señalar que ellos tienen un tratamiento distinto, porque si bien son consumidores, son considerados como tal por la ley, sin embargo, dentro de las facultades del CERNAC no está dentro de su competencia proteger a las pymes. El CERNAC solamente tiene como competencia legal la protección del consumidor final. En este caso, por ejemplo, los consumidores que tienen un empalme eléctrico domiciliario. Y por eso entonces también yo hago un llamado al CERNAC, y estoy seguro que lo va a hacer, el director lo tiene muy presente, es tratar de incorporar también a las pymes, al pequeño comerciante, al negocio de barrio que se le echaron a perder todos sus productos, todos sus insumos, y han tenido una pérdida enorme, o comercio que trabaja a distancia a través de sistemas de aplicaciones móviles que han tenido interrumpido también ese servicio. Ese es un aspecto también, Matilde, importante. Por eso entonces yo pongo todas las fichas a este procedimiento voluntario colectivo que se inició ayer. Hay voluntad de hacerlo, el CERNAC cuenta con la experiencia, ya lo he hecho varias veces, desde mire, desde el caso La Polar, en el año 2011, que me tocó a mí estar a cargo del CERNAC, ya empezamos a tener este tipo de procedimientos colectivos y estoy seguro que ellos están decididos y con la voluntad entonces de obtener la máxima indemnización posible. No como la de mayo de hace 3 meses atrás, que terminó en 43 mil pesos por dos días, 2 días y medio de corte de suministro. Acá se requiere obviamente una indemnización mayor porque el daño ha sido inconmensurable para casi 1 millón de más vecinos de 1 millón de clientes, claro.
de clientes, por lo Y que, tanto que prácticamente casi más de 4 millones de personas, si uno calcula 4 personas al menos así, por cliente. Bueno, ahí así está entonces. es inédito en materia de corte de suministro eléctrico. Mire, todos los años, casi todos los años, hemos visto episodios similares. Este es el más grave de todos, sin duda, y por eso creo que la empresa tiene que tomar conciencia y darse cuenta que hoy lo que le conviene es reparar inmediatamente, lo más rápido posible, a este grupo de consumidores afectados y, bueno, luego las autoridades respectivas del ramo en materia energética verán qué pasa con la concesión, que ya escapa de lo que es la ley del consumidor propiamente tal. Por cierto. Juan Antonio Peribonio, abogado, exdirector del CERNAC, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga muy buenas tardes. Gracias a usted, Matilde, que tenga buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes.